El Señor les bendiga, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes a través de este medio. Qué maravilloso es el poder dirigirme a ustedes y dándole, por supuesto, las gracias a mi Dios por poder hacerlo, porque me da ese tremendo privilegio, me da ese gusto de poder dirigirme a ustedes. En esta oportunidad, hermanos, quiero que juntos reflexionemos y que juntos meditemos a través de la palabra de nuestro Dios, pues Él quiere bendecirnos a través de ella y esa bendición sea toda una realidad para cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad, hermanos, vamos a meditar y vamos a tratar de hacer una reflexión en la palabra de Dios bajo el título La seguridad de Dios para sus siervos. La seguridad de Dios para sus siervos. Si usted, hermano, y yo nos consideramos siervos del Altísimo, siervos de Dios, este mensaje es para usted y es para mí. Así que juntos, como hermanos, como buenos hermanos en Cristo, yo le voy a pedir de que en su Biblia, que tome su Biblia y vaya conmigo a la lectura de la palabra de Dios, que nos va a servir como fundamento, como base de esta meditación. Vaya conmigo, por favor, allá al libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 41, y vamos a leer de los versículos del 8 al 13. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Pero yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor bendiga grandemente su palabra y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta oportunidad, Padre, gracias te damos porque nos permite, Señor, un día más, una oportunidad más poder meditar en tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, con toda humildad, te suplicamos, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, nuestra condición y reconocemos, Padre, delante de ti, con toda humildad, que hemos fallado y hemos pecado. Pero también sabemos, Señor, que tú eres un grande Dios lleno de misericordia, que tu misericordia es infinita, Señor, y que no tiene límite. Por eso, Padre, apelamos a tu bondad, para que seas tú, Señor, perdonándonos, lavándonos, limpiándonos de toda nuestra maldad, dándonos ese perdón tan ansiado, Señor, para poder seguir caminando seguros y confiados, Señor, justamente en ese perdón. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan esta predicación, esta meditación. Que sea de beneficio, Señor, para sus vidas espirituales, que sea de beneficio para sus vidas particulares. Y te pido, Señor amado, de que no nos quedemos, que nos des la valentía y no nos quedemos solamente con oír este mensaje, sino que ponerlo por obra en nuestras vidas. Te ruego, mi Señor, que me des palabras de bendición para mis hermanos, que pongas palabras de sabiduría, Señor, para que este mensaje cumpla el cometido que tú has puesto en tu corazón para llevarnos hasta nosotros, Señor, esta reflexión. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, antes que meditemos en el texto que acabamos de leer, yo, haciendo justamente en la misma línea de pensamiento como empecé hablándole, diciéndole de que si usted
y yo, hermano, nos consideramos que somos siervos del Altísimo, siervos del Señor, pues este mensaje es para nosotros. Este mensaje tiene que ser un mensaje que sea la chispa, que encienda en nuestros corazones el poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y qué mejor intención nuestra es el poder cumplir con ese propósito, ese llamado que Él nos ha hecho para que le sirvamos. Porque el título con el cual estamos meditando es la seguridad de Dios para sus siervos. Pero antes quiero llevarlos a una lectura y quiero que, por favor, si usted tiene su Biblia ahí, pueda ir conmigo y vea allá en Romanos 15:4. En Romanos 15:4 el Señor hace una exhortación, porque usted podría decir o poder estar meditando de alguna manera, decir, pues la verdad es de que, pero esta palabra no es para nosotros. Esta palabra de pronto era para su pueblo de aquel tiempo y no aplica para nosotros. Sin embargo, quiero a través de la Biblia, a través de la luz de la palabra de Dios, decirle que todas las cosas, todas y cada una de las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, todas y cada una de las cosas que el Señor ha revelado a través de su palabra son para nuestro beneficio y tienen que ver con todos y cada uno de nosotros, sobre todo nosotros como hijos de Dios. Tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Ahora bien, mire lo que dice allá el capítulo 15, versículo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué importante. Esas cosas que se escribieron son para nosotros mismos, para que nosotros pudiéramos tener consolación y paciencia, para que nosotros pudiéramos tener también confianza en que Dios es el Dios de todos los tiempos, es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Pero también Pablo lo ratifica allá en la primera carta que él le manda a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y mire qué importante cómo Pablo lo ratifica y dice en el versículo 11 del capítulo 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, las cosas que le pasaron a su pueblo, porque este versículo se está refiriendo al pueblo de Israel y en su necedad y en su rebeldía, que caminaron todo el tiempo allá en el desierto cuando fueron sacados de la cautividad de Egipto. Sin embargo, dice la palabra, y estas cosas les acontecieron. ¿A quién? A ellos. Sí, a ellos. Pero ¿cómo? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Basados en esta reflexión de este texto, estos textos que acabamos de leer, yo le puedo decir y le puedo confirmar, porque ya lo vimos en la palabra de Dios, que todas las cosas que están escritas son para nuestro beneficio y son para nuestro consejo, son para nuestro bien vivir. Y el texto que acabamos de leer, que tiene como base la predicación de esta hora, que leímos allá en Isaías, no es menos. Porque como le decía, si nosotros somos siervos del Señor, decimos ser siervos del Señor y nos consideramos siervos del Señor, pues esta palabra es para nosotros. Ahora, este texto que leímos en Isaías 41, del 8 al 13, este texto es una maravillosa garantía divina que nace en el corazón de Dios. Si usted puso atención a la lectura, es una maravillosa garantía divina que nace en el corazón de Dios. Porque qué importante, hermano, podemos nosotros empezar, cuando hablamos de que esta palabra es seguridad de Dios para sus siervos, es necesario poder nosotros identificar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de siervos. Y quizás vamos a comenzar definiendo lo que es un siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un servidor incondicional, que sirve en plena humildad y que trabaja para un amo y señor, que le llamó y le escogió. Este siervo está en un completo sometimiento y fidelidad, oiga bien, sin esperar nada a cambio por este merecimiento. Sin esperar nada a cambio, ese es un siervo. Pero que al mismo tiempo tiene la seguridad
tiene la garantía que en la casa de su amo, bajo la tutela y el gobierno de su amo y de su señor, no le faltará el sustento y la cobertura. Mira qué importante lo que es un siervo. Característica: siervo incondicional, humilde, trabajador, para un amo y señor, para un solo amo y señor. Una característica de un siervo que sirve para un solo señor. Porque este señor fue el que lo llamó y lo escogió y lo tiene en su casa. Y está en completo sometimiento y fidelidad. Y oiga bien esto, sin esperar nada a cambio. La palabra de Dios a nosotros nos dice y nos aclara que dice de que el siervo es digno, o el jornalero, el obrero es digno de su salario. Ahora bien, también tiene que tener la seguridad y la garantía de que, si bien es cierto, no está esperando nada a cambio, pero en la casa de su señor, bajo la cobertura de su señor, bajo el gobierno de su señor, no le faltará sustento ni la cobertura de su amo y señor. Dice la palabra: porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire qué importante. Ese es un siervo. Y cuando estamos hablando de que Dios tiene una seguridad para todos sus siervos, precisamente a eso se está refiriendo. Estas son las características que deben acompañar o que deben caracterizar a un verdadero siervo. ¿Estamos cumpliendo nosotros esas características delante de nuestro Señor? Sería bueno que meditemos en eso, porque por eso me fui al principio a decirle que todas las cosas que están escritas en la Biblia son para nuestro provecho. Entonces diría yo, o le preguntaría en este momento: ¿cumplimos nosotros con estas características que acabamos de ver como siervos del Señor? Ahora bien, esa respuesta se la dejo para que usted se la haga en su corazón y la medite en oración para con Dios. Si ustedes y yo no estamos cumpliendo con esos requisitos, pues hay que pedir esa fortaleza aparte de Dios y poder identificar qué cosas son las que no estamos cumpliendo, para que de esa manera nosotros podamos optar y decidir por cumplirlas. Amén. Ahora bien, el texto nos permite observar algunos aspectos que tienen que ver directamente con Dios. Este texto nos permite ver algunos aspectos, y ya los vamos a revisar, que son muy importantes que nosotros podamos considerarlos. Aspectos que tienen que ver con la parte teológica y doctrinal. Cuando hablamos de la parte teológica, nos estamos refiriendo a conocer de Dios. Eso significa teología. Teología quiere decir teos, Dios, y logos, tratado de Dios, o sea, el estudio de Dios, tratar de conocer cada vez más a Dios. Esa es la teología. Y aquí en este texto que leímos en Isaías 41, del 8 al 13, hay aspectos que son teológicos, que tenemos que considerar, y ya los vamos a ver, que tienen que ver con algunos atributos o virtudes de la esencia de Dios. Y también vamos a ver otros aspectos que tienen que ver con la parte doctrinal. Y doctrinal quiere decir la parte de la enseñanza, lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Él está enseñando y que Él quiere que nosotros aprendamos. Esa es la doctrina es enseñanza. Entonces, vamos a descubrir algunos aspectos que tienen que ver con la parte teológica y otros que tienen que ver con la parte doctrinal. Cuando hablamos del aspecto teológico, tienen que ver, como le repito, con los atributos que Dios manifiesta en este texto. Atributos o virtudes de Dios que detallan aspectos o virtudes de su carácter. Por ejemplo, hay datos como la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y misericordia que son inmerecidas y que solamente las pone en práctica el Señor en pleno uso de su facultad y de su soberanía. Otro aspecto teológico que se deja ver en este texto es su presciencia o el previo conocimiento de todas las cosas. Otra cosa que deja ver este texto es la providencia suficiente e inagotable de Dios. Y otro aspecto que encontramos aquí es su fidelidad inalterable. Su fidelidad inalterable. Ahora bien, también tenemos, como le repito, aspectos doctrinales tales como la elección divina. Este es un tema que tiene que ver con que Dios elige, Dios escoge y Dios predestina.
Esta es una de las doctrinas que aparecen en la Sagrada Escritura, la doctrina de la elección. Y también la doctrina de la venganza divina y exclusiva de Dios. Y ya vamos a revisar cada una de estas cosas. Cuando nosotros hablamos de que la gracia y la misericordia inmerecida de Dios aparece en pleno uso de la facultad soberana de Dios, es que Él tiene todo el derecho y toda la autoridad y todo el dominio para poder elegir a quien Él quiera elegir. Y hacer con el que eligió las cosas que en su corazón nacen de acuerdo a sus propósitos para que éste las pueda realizar. Eso es la gracia de Dios, o sea, la actitud de Dios para con el hombre, y la misericordia que tiene que ver con la bondad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la presciencia de Dios o el previo conocimiento de todas las cosas, quiere decir de que nada escapa a los ojos de Dios. Nada escapa al conocimiento de Dios. Y mire qué importante, porque la palabra de Dios lo deja ver. Si quiere, vaya conmigo a Jeremías 1:5. En Jeremías, capítulo 1, versículo 5, el Señor deja ver esta parte en la que Él tiene previo conocimiento de todas las cosas. Lo que decíamos que es la presciencia del Señor, la presciencia de Dios. Allá en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te escogí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya tenía un pleno conocimiento, y esto se lo está diciendo al profeta Jeremías cuando llamó a Jeremías a que le sirviera al Señor. Y mire qué importante, porque aquí dice: antes que te formase en el vientre te escogí, o te conocí, te conocí. Quiere decir de que él ya tenía conocimiento de este profeta a quien iba a escoger. Tenía el pleno conocimiento previo de las cosas, antes de que sucedieran. Y antes que nacieses, te santifiqué. Mire qué importante, o sea, te aparté para mí. Te aparté para que realizaras una función específica dentro de mis propósitos, en otras palabras. Y dice: y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No solo lo conoció antes que naciera, no solo lo santificó para que trabajara para él, y no solamente, sino que también dice que le asignó una función desde antes que él naciera. Te di por profeta a las naciones. Ese es el preconocimiento de Dios, y ese es nuestro caso, hermano, porque ese también eso es extensivo para nosotros. Porque a nosotros Él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciésemos, desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Y sabe cuándo y por qué nos llamó y cuál es el propósito que va a desarrollar a través de nosotros para beneficio de la obra. Qué importante eso. Y miren lo que dice también en Isaías, porque a Isaías también se lo dice allá en el versículo 66, versículo 18. Al profeta Isaías le dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Imagínense, este es el preconocimiento de Dios. Y por eso estamos hablando de una de sus atributos, la omnisciencia de Dios. El preconocimiento de las cosas, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, dice, y vendrán y verán mi gloria. Estos dos versículos nos dejan más que claro esta virtud o este atributo de parte de Dios que se deja ver aquí en ese texto que hemos leído. Porque cuando nosotros leímos el texto dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínense, desde la descendencia de Abraham ya tenía sus ojos puestos ¿en quién? ¿A quién le está hablando aquí? A Israel, a Jacob. Tanto en la parte personal como le hace el llamado como nación. Porque dice a Jacob como persona, y a Israel como pueblo. Mire qué importante. Ahora bien, también hay otra situación que dijimos de que aparecía aquí, y es el hecho de que entre las doctrinas que nosotros encontramos es la doctrina de la elección divina. Dios tiene toda la autoridad y toda la soberanía para poder elegir, escoger o predestinar a alguien. Mire lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 7.
Deuteronomio capítulo 7, dice la palabra de Dios en el Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8, hablando de lo que es la elección divina, porque Dios tiene todo el derecho de elegir y tiene toda autoridad para eso. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire qué importante la doctrina de la elección. No porque fuera especial el pueblo de Israel lo escogió el Señor, sino porque era en pleno uso de su autoridad, de su misericordia, de su gracia, en pleno uso de su soberanía. Él escogió a ese pueblo. ¿Pudo haber escogido otro? Claro que pudo haber escogido otro, pero escogió a Israel. Y la otra doctrina que encontramos ahí, en ese texto que leímos en Isaías 41, habla de la venganza divina y exclusiva de Dios, porque solamente a Él le corresponde la venganza. Y quiero que vaya conmigo, por favor, allá a Romanos 12, Romanos capítulo 12, para que usted vea que la palabra declara de que la venganza solamente es de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí deja más que claro que la venganza es de Dios, y esa es una doctrina. Por eso él allá a su pueblo le dijo, allá en el Deuteronomio 14, si no entiendo mal, dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Entonces la venganza es de Dios, no quiere que nosotros nos venguemos. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice aquí, descendencia de Abraham, mi amigo, aquí que es importante cuando ya empezamos a revisar el texto, dice aquí, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué importante, descendencia de Abraham, mi amigo. Mire que Dios siempre ha honrado la fidelidad. Y hay una característica bien fundamental en una amistad, y es la fidelidad. Dios siempre honra la fidelidad. Y a Abraham, justamente por eso, lo eleva a otro nivel. Por la fidelidad que Abraham demostró, lo eleva a otro nivel y lo lleva al nivel de amigo. No solo siervo, sino que al nivel de amigo. Y porque a un amigo se le confían cosas. A un amigo ya no es una simple persona común y corriente, ya se le confían muchas cosas. Esa es la amistad, porque ya se fundamenta en una fidelidad bien marcada. Y eso mismo hizo Jesús con sus fieles discípulos. Eso mismo hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Aquí lo manifiesta el Señor y ratifica y deja bien sentado de que dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Pero antes le había dicho, descendencia de Abraham, mi amigo. Por la fidelidad que Abraham demostró ante Dios, esa misma fidelidad Dios la honró y lo coloca a Abraham como un amigo de Dios. Y eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, porque si usted me acompaña y va conmigo allá al Evangelio de Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículos 14 al 15, el Señor también hace esta misma actitud. Allá en ¿cómo se llama? En el libro de Deuteronomio, en el versículo donde leíamos en Isaías 41, en donde habla y dice, descendencia de Abraham, mi amigo, en el versículo 8, está hablando allá en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús actualiza esta información y llama a sus discípulos, por la fidelidad de sus discípulos, también los llama a sus amigos. Mire lo que dice en Juan 15, versículos 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, ya había un nivel de confianza más alto. Por eso el Señor los llama, incluso a sus discípulos los llama ya no siervos, sino que los llama amigos. Y aquí en esta lectura está también considerado nada más ni nada menos, ¿sabe quién? Judas. Aquí también en este grupo, a los que les dijo mis amigos, estaba Judas. Aun a pesar de que él ya sabía de que Judas lo iba a traicionar. Pero hay un dato bien importante. Porque para que Judas lo traicionara o para que esa acción o esa actitud de Judas se pudiera considerar como una traición, tenía que ser su amigo. Porque no puede haber una traición de parte de una persona común y corriente. Usted recibe una infidelidad o una traición de una persona o una actitud negativa de una persona común y corriente, no nos va ni nos viene. Lo llamamos traición por el nivel de amistad que tenemos con alguien, por el nivel de intimidad y por el nivel de confianza que hay en aquella persona. Por eso es traición, porque una traición solo puede venir de alguien muy íntimo. Y alguien bien íntimo es un amigo. Y aquí en este grupo, cuando el Señor dice, vosotros sois mis amigos, aquí estaba Judas. Aunque después vino y traicionó al Señor. Y mire que aún el Señor, en el momento que Judas lo entregó, lo llama mi amigo. Qué importante, mire conmigo, vaya conmigo a Mateo 26:50. Mateo 26:50. Mateo, capítulo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo, esto fue en el momento que él venía con todos los soldados y con todos los ancianos de del Sanedrín que venían a capturar al Señor. Todavía Jesús se levantó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron, se lo llevaron preso. Pero mire qué palabras más maravillosas. El Señor le dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? A Judas, hermano. Porque una traición no puede venir de una persona común y corriente. Tiene que ser un amigo íntimo, alguien de confianza, alguien en que usted ha depositado confianza, donde hay un nivel de intimidad más grande. Por eso es traición. Qué importante, ¿no? Entonces, mire qué importante esto. Ahora bien, también le dice, en los versículos que leímos allá en Isaías, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Hermanos, si bien es cierto, este versículo hace aunque este llamamiento hace una alusión al llamado de Abraham, la simiente de su pueblo, pues Abraham fue llamado desde Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, al otro lado. Abraham estaba físicamente lejos, como también estaba espiritualmente lejos. ¿Por qué le digo que físicamente lejos? Porque de Israel hasta Mesopotamia, hasta Ur de los Caldeos, es un tremendo trayecto. Lejísimos estaba Abraham hasta donde el Señor fue y lo llamó para que le sirviera como la simiente de su pueblo. Estaba lejísimo, físicamente hablando, geográficamente hablando. Pero también espiritualmente estaba lejos Abraham. El corazón de Abraham estaba totalmente lejos del corazón de Dios. ¿Por qué me dice eso? Porque Abraham era idólatra. Abraham y toda su familia eran idólatras. Estaban bajo el régimen político de una sociedad idólatra. Allá en los caldeos eran idólatras. Y pues obviamente esa era prácticamente la religión y la creencia que ellos tenían en ese tiempo. Abraham no estaba exento de eso. Abraham era un idólatra. Por eso le digo de que Abraham estaba tan lejos. Y este versículo cuando dice, porque te tomé de los confines de la tierra. O sea, desde allá de donde estabas, de donde vivías, tan lejos de donde vivías, hasta allá te fui a traer. Prácticamente le está diciendo el Señor a Abraham, y de tierras lejanas te llamé. O sea, estaba totalmente lejos. Y esto, como le repito, hace una alusión al llamado que Dios le hizo a Abraham. Y de Abraham, que era la simiente de su pueblo, ahí venía la descendencia de Jacob, de Israel.
Por eso le dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Aunque también se refiere al llamado cuando el Señor reúna a su pueblo desde todos los confines de la tierra para habitar nuevamente en la tierra de Israel. Ese tiempo es escatológico, es profético. Eso se tiene que dar, se va a dar en el futuro. Tiene que llamar nuevamente el Señor a su pueblo para que habiten todos nuevamente, los va a reunir desde todos los confines de la tierra, va a reunir a todos los judíos para que vuelvan a regresar a su tierra, a la tierra que dejaron por la diáspora, porque se fueron a huir por las persecuciones que allí había. Pero también, eso también puede ser aplicado para nosotros, espiritualizarlo para nosotros también. ¿Por qué? Porque cuando dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, podemos decir nosotros, cuán lejos estábamos nosotros cuando de nosotros tuvo misericordia el Señor. ¿No le parece, hermano? Qué lejos estábamos nosotros del Señor. ¿Desde dónde nos llamó el Señor? Y tal vez no físicamente o geográficamente hablando, pero qué tan lejos espiritualmente estábamos del Señor. ¿No le parece? ¿No se acuerda qué tan lejos estábamos nosotros del Señor? Yo por lo menos en mi caso particular estaba lejísimos del Señor. Y sin embargo Él tuvo misericordia de mí, como sé que también tuvo misericordia de usted. Y aunque estuvo tan lejos, tuvo a bien escogernos para traernos y meternos en sus propósitos divinos de la salvación. Qué importante esto, hermano. Ahora bien, también dice en el versículo, aquí dice, y te dije, mi siervo eres tú. Y te dije, mi siervo eres tú. Este, hermano, es el propósito del llamado, para que le sirvamos en espíritu y en verdad, haciendo las obras que Él espera que nosotros hagamos para el reino de los cielos. Te dije, mi siervo eres tú. Mire qué importante, porque el Señor nos tomó, nos llamó, pero ¿para qué? Para que le sirvamos. Y esta parte del servicio, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros tenemos por entendido o lo que nosotros entendemos por servicio. Porque nosotros nos limitamos al servicio en la iglesia prácticamente. Pero no, el servicio es testimonial. El servicio es compartir con otras personas las buenas nuevas de salvación y vida eterna, y todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Eso es lo que la palabra nos habla, acerca de que nos escogió para ser sus siervos, humildes, sometidos, sin esperar nada a cambio, trabajando para el reino, pero con la garantía, como decíamos al principio, y la cobertura de Dios, de que nada nos va a hacer falta en cuanto a sustento y la protección de parte de Dios. Porque esa es la garantía que el amo y el Señor le da a cada siervo. Ahora bien, también dice la palabra, te escogí y no te deseché. ¿Pudo habernos desechado el Señor? Claro que pudo habernos desechado. ¿Pudo habernos apartado y no tomarnos en cuenta? Claro que pudo hacerlo. Muchas personas, conocidos nuestros incluso, o que de pronto han estado en la iglesia, en la congregación, muchos de esas personas no van a ser tomadas en cuenta. Así de serio, hermano. Así de cruel. ¿Y porque usted lo dice? No, es porque la palabra así lo está diciendo. Te escogí y no te deseché. Imagínese usted de que Jacob y Esaú eran gemelos. Estaban los dos juntitos en el vientre de su madre. Y sin embargo Dios le dice a Esaú, a Jacob le dije, Jacob, a ti te escogí y deseché a Esaú. Escogió a uno de los dos. Imagínense. Y también lo dice allá en los evangelios, dice que estarán dos, dice, en el campo, y tomará uno y el otro se quedará. Cuando habla de las vírgenes, dice, será tomada una y la otra será dejada. O sea, el Señor tiene todo el derecho. Entonces, mire qué importante que nosotros podamos tener gratitud en nuestro corazón. Porque dice, te escogí y no te deseché, pudiéndote haberte desechado, pudiendo haberte dejado fuera de mis propósitos. Sin embargo, yo te escogí, dice el Señor. Y fíjese de que lo importante de que nos escogió y nos salvó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde aplica el versículo tan conocido por nosotros de Juan 3:16. Es donde dice que de tal manera amó Dios al mundo.
Pero no todo el mundo, hermano. Está hablando de la humanidad, pero dentro de la humanidad, aquellos que se han sensibilizado en fe y que correspondan al propósito de Dios. Porque los propósitos de Dios se encuentran con el corazón de los hombres, para bien o para mal. Oiga bien esto, los propósitos de Dios se encuentran con el corazón de los hombres, ya sea para bien o sea para mal. ¿Qué quiero decir con esto? Él dice en su palabra de que del mismo barro ha hecho vasos para honra y vasos para deshonra. Los propósitos de Dios se encuentran con el corazón del hombre, sea un corazón malvado para mal, o sea, con un corazón bueno para bondad. Y este es el caso, y se lo voy a particularizar en el caso de Judas. La traición estaba profetizada, era parte del martirio de nuestro Señor. La traición como tal estaba profetizada, allá estaba profetizada en los Salmos, aparece en los Salmos, en donde dice de que el hombre de su confianza iba a levantar el calcañar sobre él. Allá en los Salmos habla de eso. Ya estaba profetizado desde los Salmos. Y también lo habían profetizado, ¿cómo se llama? Miqueas, si no tengo mal el dato. Si Miqueas parece que lo menciona. Si no, pues uno de los profetas menores lo menciona de la traición. Menciona algo sobre la traición de Judas, ya estaba profetizada, pero no tenía nombre. Estaba profetizado que iba a ser traicionado, pero la traición no tenía nombre. Fue y encontró el nombre hasta que encontró un corazón malvado como el corazón de Judas. Entonces tomó nombre la traición, porque a Judas no se le conoce casi en las escrituras. Siempre cuando se menciona a Judas dice el traidor o el que traicionó al Señor. Entonces la traición como tal no tenía nombre hasta que se encontró con un corazón malvado. Mire qué importante esto. Los propósitos de Dios, le repito, los propósitos de Dios se encuentran con el corazón de los hombres, sea para bien o sea para mal. En este caso el propósito de Dios era que hubiera una traición en el martirio del Señor, pero no tenía nombre. Y se encontró hasta en el Nuevo Testamento uno de sus más íntimos, que a él consideraba su amigo. Ahí se encontró con el corazón malvado y ambicioso de Judas. Como también se encontró para los propósitos buenos del Señor, se encontró con un corazón dispuesto y con un corazón sensible, como el corazón de Simón de Cirene, que fue el que dentro del propósito de Dios estaba de que fuera tomado para que le ayudara a cargar la cruz al Señor. Mira qué importante, cómo las cosas van pegando, pues. O sea, cómo Dios tiene conocimiento previo de todas las cosas. Y por eso dice aquí, te escogí y no te deseché. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, y gratitud de parte nuestra tienen que ser elevadas a Dios porque nos escogió, hermano. Dios nos escogió y no nos desechó. Ahora, la seguridad de Dios para sus siervos, esta seguridad habla de los beneficios que tenemos de parte de Dios, porque Él como amo y Señor, para nosotros que somos sus siervos, nos da una maravillosa seguridad. Y esa seguridad se traduce en los beneficios que tenemos nosotros de ser los siervos del Señor. Y entre esos beneficios los menciona aquí desde el versículo 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Ese es un beneficio. Un beneficio es de que Él siempre va a estar con nosotros, a pesar de las cosas que nos sucedan. Dice, yo estoy contigo, no temas. Ese es uno de los beneficios. Ahora, el temor en el ser humano, en este caso, es miedo. Un estado general de alteración del ánimo de manera negativa, que produce inseguridad, desequilibrio, un desequilibrio total, y que promueve a un impulso de huir. Cuando nos vemos amenazados por algo, lo primero que hacemos es tratar de huir. Pero Dios dice, no huyas, yo estoy contigo, no temas. Y después dice, yo soy tu Dios. Ese es otro beneficio. No desmayes, no te sientas desfallecido. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ese es otro beneficio. Él nos esfuerza siempre.
Así como hizo con con Elías, el profeta Elías, cuando ante la amenaza de muerte de parte de Jezabel se encontraba desanimado. Él fue y lo esforzó, lo fortaleció, de tal manera que le llevó hasta alimento. Ese es uno de los beneficios de ser siervo del Señor, que aún en los peores momentos, los más difíciles, Él siempre está pendiente de que nosotros seamos fortalecidos. Por eso dice, yo soy tu Dios, no desmayes. Tu Dios que te esfuerzo. No te desalientes, no te desilusiones, no te enfríes. Qué importante, hermano. Y estos son los beneficios de parte de Dios para con sus siervos. Dice, siempre te ayudaré, hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la ayuda de Dios todo el tiempo? Esforcémonos en estar siempre dentro de ese propósito de ser sus siervos. ¿Para qué? Para que Él siempre esté ayudándonos a nosotros. Él dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué importante. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dijo miedo? Y dice también, mire, donde hablamos de la doctrina de la venganza divina de Dios. Y que es exclusiva porque la venganza o la ira desata al Señor sobre los enemigos nuestros. Porque la venganza es de Él. La venganza es de Dios. Dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Por eso es que nosotros no tenemos por qué preocuparnos con los enemigos. De que los vamos a tener, hermano. Todo el tiempo. Se levantarán enemigos contra nosotros. Pero lo importante es que nosotros tenemos que contar y tener en cuenta de que Dios está pendiente de nosotros. Porque Él dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Y de repente dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Hermano, Dios nos invita aquí, en esta porción de la palabra, a que nosotros no tomemos venganza por nosotros mismos. Que en oración nosotros le pongamos el caso al Señor y le digamos, Señor, en tus manos entrego, mira esta gente que se ha levantado contra el enemigo mío. Cualquier enemigo que se haya levantado. Porque el enemigo es el que nos está ocasionando dificultades, nos está ocasionando miedo, temor, terror. El enemigo puede ser un enemigo de carne y hueso, con nombre y apellido. Pero también puede ser un enemigo, llámese una dificultad económica, llámese enfermedad, llámese una persecución, llámese, pestilencia, lo que sea. Ese es nuestro enemigo que se ha levantado con nosotros. ¿Por qué? Porque amenaza contra nuestra seguridad. Entonces dice el Señor, buscarás a tu enemigo y no los hallarás. Serán como nada todos aquellos que contiendan contigo. Buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Importante, hermano. Estos son los beneficios de ser un siervo del Señor. Y para terminar, viene Él y cierra maravillosamente con el versículo 13, en donde, hermano, es una ratificación de todo lo que hemos estudiado. Porque mire lo que dice el versículo 13. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y quiero que entienda esto, hermano. Que cuando Él dice, porque yo soy Jehová, Jehová quiere decir el eterno. El eterno, eso quiere decir el eterno. Y cuando dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, está hablando de un presente continuo. Siempre estará con nosotros. Siempre estará ahí. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Todo el tiempo presente, un presente continuo. Él está ahí, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, o sea, te recalca y te vuelve a decir, no temas, yo te ayudo. ¿A dónde va a buscar ayuda, hermano? ¿A dónde vamos a correr a buscar ayuda? Si el hombre muchas veces no tiene solución a nuestros problemas, porque nuestro problema ha trascendido los límites de los cuales cualquier otra persona pueda podernos ayudar. No podrá en algún momento determinado ninguna persona ayudarnos.
Como en el caso de esta presente situación de la pandemia. Yo escuchaba, como le repito, se lo dije, me parece, en una de las prédicas pasadas. Yo escuché el video de uno del primer ministro de allá de Italia, un político prominente, no sé si en función de presidente, no sé, pero él dijo, llorando, dijo, ante las cámaras, dijo, hemos perdido la batalla contra esta pandemia. Aquí solo Dios. Imagínese usted. Hay momentos, hermano, hay situaciones que van a trascender, que van a pasar ese límite en el que el hombre nos puede ayudar, en el que nosotros confiamos, en las personas que confiamos, en donde buscamos seguridad, va a pasar y no nos van a poder ayudar. Pero Dios cierra este texto que nosotros hemos leído y hemos meditado en él y dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, hay beneficios de ser un siervo del Señor. Y el beneficio es la seguridad que Él nos da al ser sus siervos. Pero el siervo del Señor es un servidor incondicional, acuérdese. Que trabaja para Él en plena humildad, acuérdese. Que trabaja para un solo amo y Señor. Nadie puede servir a dos señores. Porque Él nos llamó y nos escogió. Solo a Él debemos de servir. Tiene que ser en completo sometimiento y en completa fidelidad. Hermano, sin esperar nada a cambio. Que porque lo merecemos. No merecemos nada, hermano. Eso sí, pero que tiene la seguridad y la garantía de que en la casa de su amo, bajo la cobertura de su amo, bajo la autoridad de su amo y Señor, no le faltará el sustento y la protección. Hermano, maravillosa reflexión que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Espero de que sea de fortaleza para su vida y que llene las expectativas de su corazón. No es palabra mía, es palabra de nuestro Dios, el que siempre tiene cuidado de nosotros, porque la honra, la gloria y la gratitud solamente son para Él, única y exclusivamente para nuestro Dios, quien nos sostiene de su mano derecha y nos dice que no temamos porque Él siempre nos va a ayudar. El Señor bendiga sus vidas. Amén y amén.